Bienvenidos a Protagonistas. El tema de la diversidad sexual hoy en Colombia sigue siendo un tabú. Aunque hay grandes avances en materia de legislación, esta comunidad espera que sus derechos sean reconocidos, más allá de la teoría, en instituciones educativas, en las comunidades mismas, en la aceptación que deben tener por parte de todos los miembros de una comunidad. Ellos, al igual que Edwin Mauricio Ordóñez, quien es un activista en temas de diversidad sexual, pues nos acompaña hoy y nos cuenta cómo es esa realidad en el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño y tal vez en el país. Bienvenidos a Protagonistas. Y en Protagonistas, Edwin Mauricio Ordóñez, activista de las diversidades sexuales y de género. Gracias por atender esta invitación de Protagonistas. Muchísimas gracias a usted, Carlos, por la invitación. Bueno, usted como rionegrero, ¿cierto? Líder hoy de una, digamos, nombrada, llamada comunidad de personas que de alguna manera pues tienen una identidad sexual, y también hay unos asuntos en el tema de género que han venido trabajando durante ya bastante tiempo en esta región y en Río Negro particularmente. ¿Cómo se describe, Edwin? ¿Cómo, digamos, ese recorrido suyo en el área del trabajo social, en su campo profesional, cómo ha sido? Bueno, Carlos, te cuento que todo comenzó desde una investigación cuando estaba terminando mis estudios de comunicación social. Entonces me enfoqué por el tema de diversidades sexuales o población LGBTI, como conocemos pues en los medios y en todo nuestro municipio. Estaba terminando entonces el último semestre, me interesé por este tema y empecé a investigar qué organizaciones públicas o privadas habían trabajado pues por el tema de diversidad, contando finalmente con que el resultado fue negativo, porque no había ninguna organización pública ni privada que apoyara o trabajara por esa población que durante tantos años ha sido discriminada y marginada. Disculpe, lo que ha habido hasta ahí es como un desconocimiento finalmente de todo un escenario de lo público, incluso de la empresa privada, frente a los derechos, frente a la, digamos, acción que había, incluso dentro de las instituciones educativas, frente a las personas que tenían esta condición. ¿Qué fue lo que encontró? En ese momento, era en el 2012, en ese momento ni siquiera las administraciones o la administración municipal tenía en cuenta dentro de su plan de desarrollo, dentro de su plan de gobierno, a este sector. Ni siquiera se sensibilizaban las instituciones educativas sobre este tema tan importante, que ahora pues lo venimos trabajando fuertemente para reducir los índices de bullying y discriminación que tanto se ven en las instituciones. Entonces, luego de ese resultado tan negativo, pedí la práctica en la alcaldía municipal y me dijeron que por qué no me enfocaba entonces en ese tema también, y desde ahí empecé con las campañas entonces para el reconocimiento de la diversidad sexual. Eso fue ya en el 2013, lo que generó mucho impacto en la población y en la administración pública. Luego de que terminé mi práctica, entonces ya decidieron que se abriera una oficina para las diversidades sexuales y de género, me dejaron trabajando y es desde ahí que vengo haciendo pues todo este trabajo y este activismo en lucha de la igualdad de derechos pues para este sector de la población de la cual hago yo parte. Es decir, que son como 5 años ya que por lo menos en este municipio, en Río Negro, se ha dado un avance importante en ese sentido. ¿Usted considera que realmente sí hay hoy planteadas unas nuevas condiciones, unas mejores condiciones tal vez para atender no solo pues las necesidades, sino también lógicamente el respeto por los derechos, las condiciones que hay en las mismas instituciones educativas, en la misma comunidad laboral frente a todas estas situaciones de esta población tan particular? Totalmente, hemos avanzado significativamente, ya que hay una herramienta muy importante para trabajar y es la política pública para las diversidades, que se formuló más bien en el 2015. Esa herramienta entonces nos da la posibilidad de que siempre se dé continuidad en cada administración y no se quede en unas sí, en otras no. Entonces desde ahí es que trabajamos bajo 3 líneas estratégicas que son derecho y vida digna, comunicación para la transformación de lo público y comunicación e información. Entonces, desde esas 3 líneas realizamos acciones que beneficien tanto a la población LGBTI como a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque debemos trabajar mucho con la comunidad
para transformar todos esos imaginarios negativos que hay frente a este tema, que para muchos ha sido polémico. Anteriormente de esto no se hablaba, la religión primero pues vetaba mucho este tema, entonces ya ahora, igual como estamos en un estado, en un país laico, donde es pues aparte el estado de la religión, hemos trabajado mucho y hemos avanzado. Sin embargo, acá en Río Negro, la religión, o mejor la diócesis, la pastoral, nos ha apoyado demasiado en este tema. Entonces creo que sí, se ha logrado mucho. Cada año entonces realizamos un plan de acción para beneficiar pues a toda esta población tan vulnerada. Hay que destacar mucho acciones como ya una persona que pueda cambiarse la cédula, el nombre y el sexo, para reducir pues como la vulnerabilidad que a veces se ven expuestos, más que todo las personas transgénero. Entonces este año por ejemplo trabajamos y le hicimos el acompañamiento del tema presupuestal también, entonces les cambiamos la cédula a 10 personas transgénero, lo que nos hace pues como, y a ellos les generó como mucha satisfacción personal. Eso significa un avance porque pues, también tuvo que darse un reconocimiento de la Corte Constitucional frente a los derechos de la comunidad LGBTI. Se dice identidad sexual y equidad o cómo se ha planteado eso, porque hay una confusión. Pero además de eso a partir de fallos de la Corte Constitucional se le ha venido dando un reconocimiento y como usted dijo, pues ya hoy pueden acceder a tener un trámite tan simple como es en una registraduría hacer el cambio pues que considere pertinente. Sí, es que este es solo uno de los beneficios con los que cuenta actualmente la población LGBTI. Y lo que me decías, se dice, nosotros lo hemos abarcado mejor con el término de diversidades sexuales e identidades de género, para tener mejor un concepto más amplio y definido y no excluir a nadie. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos las siglas LGBTI, que reúne a las lesbianas, los bisexuales, las personas transgénero, los intersexuales, pero en muchos países también entonces lo han convertido como en un abecedario. Por ejemplo, en Argentina es LGBTTIQR, como para incluir a otros sectores que son los queer, pues porque hay muchas expresiones de identidades de género, ¿cierto? Orientaciones sexuales solo son 3, heterosexual, bisexual y homosexual, pero identidades y expresiones son muchísimas. Entonces nosotros en Río Negro y en otras ciudades lo hemos mejor definido así, con el concepto de diversidades sexuales y de género. ¿Y así lo contempla la política pública? Sí, en Río Negro la política pública se llama para las diversidades sexuales y de género, incluso en Medellín también, en Bogotá y en Cali, que están principalmente estas 4 políticas públicas. Hay municipios que nos tienen como referentes en el oriente antioqueño y ya comenzaron con la construcción de política pública, porque es que, Carlos, te digo que es muy importante. Sin política pública muchas veces los gobernantes a su amaño, si no les gusta el tema o si son de pronto machistas, homofóbicos, entonces dicen no voy a meterlo en el plan de desarrollo y listo. No, las políticas públicas entonces nos garantizan que luchemos por esta población LGBTI. Pero lo que te decía ahorita de esta acción que realizamos del cambio es solo una de las muchas que hemos venido realizando, que ahorita entonces te cuento más, porque la idea es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para todos. No es que vamos a luchar, entonces no, la idea es así como las mujeres y el grupo de feministas han luchado durante muchos años para una equidad de género, entonces también las diversidades sexuales es para una igualdad de oportunidades y para que vivamos en un país más justo y equitativo. Y en Colombia contamos afortunadamente con una jurisprudencia y una legislación que ha avanzado pero enormemente, porque te cuento que hay países todavía que todavía contemplan que la homosexualidad se debe penalizar. Incluso en otros también, como en África o en Asia, no solo se penaliza pues con cadena perpetua, sino también con la pena de muerte. Entonces en Colombia creo que hemos venido avanzando mucho, es porque contamos con organizaciones como Colombia Diversa, que son aliados con la ONU, la OEA y todas esas organizaciones que luchan por los derechos humanos, y creo que por eso en Río Negro también podemos
teniendo esa herramienta de la jurisprudencia, de lo nacional y lo internacional, podemos entonces tomar acá muchas acciones de esas. Edwin, para llegar a esto, digamos que pues, se requiere saber pues, quiénes son la población. Hay, digamos, hoy un inventario, un mal llamado inventario, hay un reconocimiento, una base de datos que pueda decirse, oiga, en Río Negro el número de población que queremos atender con la política pública es tal. ¿Ha sucedido eso? ¿Se ha hecho un estudio reciente? ¿Cómo se entiende eso? Claro, Carlos, te cuento que nosotros acá desde la Oficina de Diversidad hemos creado una base de datos para ir caracterizando a la población. Si bien es importante pues para poder tener uno como un diagnóstico de la población, es muy difícil y muy complejo a veces acceder a esa información porque las personas no solo, o sea, hay personas que no se les puede atropellar su intimidad y hay personas que dicen, pues como dicen, a veces hay un dicho que dicen, no, es que se nos sale del closet. Y nosotros no podemos forzar a una persona, aún sabiendo que pertenece a la población LGBT, y no podemos forzar y decirles que usted tiene que caracterizarse, no. Por eso nosotros tenemos la oficina allá en la Casa Provincial y allá las personas van llegando, porque de pronto un voz a voz que les cuentan que hemos realizado acciones positivas pues para ellos, entonces cada día pues como que se va alimentando esa base de datos, pero sin forzar nada. Entonces tenemos por ejemplo los aspectos demográficos, tenemos entonces el nombre, el nivel de escolaridad, si es desempleado o no, porque también nosotros trabajamos mucho articuladamente con el sector privado, con cajas de compensación que nos ayudan a generar empleos, porque vemos que esa es una de las mayores problemáticas que hay, y creo que uno de los mayores retos para nosotros pues como activistas o como coordinadores de este programa. Pero sí se ha avanzado, las ofertas de empleo, las condiciones para digamos, acceder a Carlos, cualquier escenario de la comunidad, ¿no? En Río Negro se ha avanzado demasiado, diría yo, porque en este momento tenemos en la alcaldía 9 personas de esas que participan en la mesa, laborando en la institución, incluso personas transgénero, que es algo lo más importante para mí. Pues vemos que muchas veces las personas trans no tienen oportunidades porque los empresarios o las personas tienen ciertos imaginarios que es que ellos solo son prostitución, y no. Entonces en Río Negro hemos transformado ese imaginario, demostrándole que sí se puede ser capaz. Empleos dignos. Empleos dignos, auxiliares administrativos, secretarias en atención al usuario, de acuerdo también pues como a su parte académica, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos en el sector privado también, en 2 empresas hay 16 personas, por eso es que creo que es demasiado el avance, porque nosotros no nos quedamos solo con la política pública, sino que buscamos aliados que nos puedan aportar pues para el desarrollo de estas personas. ¿Y se ha dado la permanencia de estas personas en cada uno de esos sitios donde digamos se han podido ubicar? Se ha logrado permanencia, sin embargo algunos de pronto han desertado, porque ya sea por una problemática personal o de pronto en el ámbito social, allá mismo en esta institución, de pronto han tenido alguna problemática, pero relativamente es muy positivo pues el balance. Bueno, en Río Negro se ve que ha avanzado bastante, pero en la región, ¿cómo ha sido ese comportamiento en la región? Ya que nos decías también que hay unas experiencias que se están llevando a otras entidades territoriales, tal vez del oriente antioqueño, y no sé si por fuera. Bueno, en la región nosotros nos reunimos periódicamente también con la Mesa de Antioquia Diversa. Son varios líderes, no solo del oriente antioqueño, sino de las diferentes subregiones de Antioquia. Hemos visto que hay una problemática muy grande, y es la poca participación de los mismos integrantes de la mesa. A veces, por ejemplo, cuando realizan acciones en otros municipios, acciones en la parte, por ejemplo, de turismo o algo pues que ellos crean y se sienten beneficiados en ese campo, ahí se asisten, pero cuando les brindan herramientas así, por ejemplo, ofertas académicas, donde ellos puedan mejorar sus capacidades, no participan. Tal vez puede faltar que haya un encargado para, digamos, cada una de esas localidades específicamente en ese tema, o que esté capacitado también un poco para eso. Pero permítame, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos con esta inquietud que le acabo de plantear. En Protagonistas, él es Edwin Mauricio Ordóñez.
de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos con Edwin Mauricio Ordóñez en Protagonistas, activista de la comunidad LGBTI y doliente casi que de todo el tema de política pública en el municipio de Río Negro. Le preguntaba por lo que puede estar sucediendo en algunas localidades en esta región y tal vez por fuera, y es que pues, no encargan a alguien que esté lo suficientemente sensibilizado, que tenga de pronto la experiencia o que por lo menos tenga un sitio destinado en alguna parte de alguno de sus municipios a atender a este tipo de comunidad. Sí, Carlos, porque es que en muchos municipios casi que lo vuelven como un subprograma. Entonces, por ejemplo, municipios como en La Ceja, Cocorná, entonces se lo dejan totalmente destinado al programa de equidad de género. Y eso también encierra muchas problemáticas porque, por ejemplo, cuando iniciamos acá en la mesa de equidad de género, habían muchas mujeres feministas que decían, no, es que ¿por qué tienen que estar acá? Si las problemáticas son diferentes, ¿por qué nosotros estamos luchando por una cosa y ustedes por otra? Por eso fue que acá entonces creamos las dos políticas, la para las mujeres y la de diversidades sexuales. Y así deberían hacer en los municipios, entonces solo dejar un programa específicamente para las diversidades sexuales, sino que en muchos no lo hacen porque como apenas esto se está volviendo obligatorio, apenas por ejemplo las gobernaciones están enviando solicitudes a los municipios para que tengan el programa, entonces de pronto como no, usted sabe que muchas veces hay que volver las cosas con obligatoriedad para que se puedan cumplir, o si no a veces se van pasando y se van pasando, pero también es muy importante seguir empoderando a los mismos miembros de la población LGBTI para que salgan y participen, porque por ejemplo en Río Negro somos aproximadamente 140.000 habitantes o 150.000 y en esos municipios son 10.000, 20.000, entonces si acá a veces es complejo que participen porque acá hay una base de datos o una caracterización que tenemos de 250 personas en una población pues tan grande relativamente. Entonces ahora en un municipio de 10.000 o 15.000, entonces a veces nos contaba la líder de Cocorná que no, que es que un día hizo una convocatoria para unos talleres y fueron 2 personas, y también hizo convocatorias para salidas turísticas e iban 10 personas, entonces hay que también como brindar como un empoderamiento para que participen más, porque dicen luchemos por los derechos, siempre se autovictimizan. Y después, cuando les brindan esas herramientas o todos estos programas, ahí sí no participan. Entonces hay que ir transformando también como ese pensamiento al interior de la población. Bueno, en Río Negro y tal vez en la región se ha conocido de eventos, por lo menos una programación donde le han dado la oportunidad, pues no solo a la misma comunidad LGBTI, sino también a buena parte de la comunidad o la sociedad para que asista a unos espacios donde se conoce más del tema, donde se sensibiliza más del tema. ¿Cómo ha sido, digamos, esas experiencias y cuál de ellas ha sido una que haya impactado bastante en esta región? Esas acciones se realizan bajo la línea que te decía ahorita, la segunda línea de la política pública, y es transformación para lo público y la participación, ¿cierto? Entonces ahí confluyen tanto las personas, la comunidad en general, como los mismos miembros de la población. Entonces lo llamamos como estrategia espacios de socialización para la transformación de imaginarios. Ahí es donde hacemos entonces las conmemoraciones del Día Internacional de la Diversidad Sexual, donde se realiza, por decir alguna tarima en el parque principal, con diferentes representaciones artísticas de los mismos miembros de la población LGBTI, pero donde está invitada la comunidad en general.
También hacemos, campañas de sensibilización, entonces con artistas rionegreros como Elenita Vargas, que hace parte de la mesa, es una activista, una artista de acá de Río Negro, entonces la invitamos a ella y a otros, pues para que muestren todo su arte, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, en junio, cada año realizamos en el parque principal una muestra artística donde varios artistas plásticos de la población LGBTI y también de la comunidad en general, casi siempre se invitan a 50 o 60, donde ellos plasman todo su arte, pero con el tema del respeto, la diversidad y el tema de la no discriminación. Creo que eso ayuda mucho a transformar esos imaginarios y a que la gente vea desde otra perspectiva a la diversidad sexual. Nos ha gustado mucho y hemos generado mucho impacto en la sociedad, que finalmente eso es lo que buscamos. También se va a las instituciones educativas con arte y con las campañas o con las cartillitas que hemos realizado para que todas las personas conozcan los conceptos claros de todo el tema de diversidad, sexo, género, homofobia, porque muchas veces no sabemos llamar las cosas por su nombre y a veces entonces se les dice a las personas de la manera incorrecta. Pero eso se hace desde la casa, eso sucede desde la misma, de la educación que se le da. También, y por eso, Carlos, muy importante que hemos realizado las escuelas de padres, para que ellos también desde sus hogares empiecen a inculcarles a los niños el respeto por la diferencia, porque es que si desde niños nos respetan, se nos inculca sobre el respeto a la diferencia, entonces ya comprendemos más cuando los niños estén más grandes y se vayan desarrollando, comprenden más fácil el tema de la diversidad y de que vivir en una sociedad equitativa, en donde prevalezca el respeto, sería pues lo mejor. Y eventos académicos, también recientemente estuvo Brigitte Baptiste, que ha sido una activista, pero también una persona muy reconocida en el país, no solo por su condición, sino porque pues, es la clara muestra de que se puede liderar una entidad tan importante como el Instituto Humboldt y también, lógicamente, lo que puede impactar y significar eso para la comunidad. Total, es que yo creo, Carlos, que con Brigitte Baptiste en Colombia se han roto paradigmas de que siempre las personas transgénero son prostitutas o peluqueras, ¿cierto? Brigitte Baptiste es una persona que es sincero homosexual, tiene una identidad de género o una expresión de género que ella quiso expresar, pues como lo digo, expresión de género, y así sin importar el que dirán, ¿cierto? Tiene sus 2 hijas, es una eminencia intelectual, es directora del Instituto Humboldt de Biodiversidad y la trajimos para que habláramos de las relaciones entre la biodiversidad, que es el tema que ella maneja, y la diversidad sexual y de género. Llenamos el auditorio, a las personas les gustó mucho porque hablamos tanto de la vida de ella personal, profesional, de la lucha de los derechos en Colombia. Entonces es una persona, pues una eminencia que pues diría que muchísimas personas admiramos. Y eso se dejó entrever allá en el evento, admiramos demasiado. Y cada año siempre tratamos de traer entonces una persona influyente de la población LGBTI, porque es que ella hace parte, así no sea homosexual, ella hace parte pues de las diversidades sexuales, porque tiene una identidad de género que ella misma construyó, ¿cierto? Sin importar el que dirán, y la gente ya no la mira, cuando ella llega a una parte no la mira por su identidad o su expresión de género, sino la mira por su intelectualidad, y eso es muy importante porque vamos entonces transformando más la sociedad. Todo esto ha permitido también unos avances, decíamos que un reconocimiento desde la Corte Constitucional y digamos todo un trabajo que se ha venido liderando por congresistas, por líderes en las regiones, por activistas como lo hace usted todos los días. ¿Cómo está hoy el tema de la, digamos, adopción, el tema de que pueden establecer una relación 2 personas del mismo sexo, que tengan esas mismas consideraciones, derechos reconocidos por lo menos por la sociedad, porque ya a nivel de la Constitución pues se supone que se ha dado eso, pero ¿cómo es esa realidad, digamos, hoy? Hoy hablar de adopción en el municipio de Río Negro, en la región del Oriente Antioqueño, ¿eso es posible? Bueno, el panorama es muy positivo. En Río Negro entonces
tomamos entonces lo que las sentencias que la Corte Constitucional nos ha brindado positivamente para la igualdad de derechos y oportunidades. Entonces ahora podemos tener una unión solemne, que es como cuando una persona heterosexual va y lo llaman matrimonio civil, ¿cierto? Entonces podemos hacer eso si una persona o si un juez o un notario se niega a realizar este acto, entonces se puede poner una tutela y de inmediato entonces se tiene que garantizar este derecho, porque la Corte Constitucional entonces nos brindó ese. Aparte también está en proceso final lo del tema para poder adoptar. Tenemos también, hay muchísimos avances del tema, por ejemplo, cuando una persona fallece, el patrimonial, la patrimonial, la reasignación de cambio de sexo es muy importante. Ya ganamos ahorita con varios derechos de petición que realizamos desde la oficina para una persona transgénero que tiene 18 años y está en su proceso. Ya ganamos entonces por parte de la EPS, esta persona entonces ya le aprobaron sus 2 cirugías de reasignación de sexo. Eso pues gracias al acompañamiento que le hemos brindado desde la oficina. Otra compañera pues que trabaja con nosotros también ahorita en diciembre le hacen la cirugía. Entonces creo que es muy importante porque eso crea pues como la real inclusión, porque muchas veces hablamos de inclusión social, pero solo entonces de tallercitos o de palabritas y todo, pero la realidad colombiana y en Río Negro pues la verdad es muy positiva. O sea, no tengo palabras pues para describir eso porque son muchos, en este momento se me escapan muchas de las otras sentencias que hay, pero son demasiadas las que en los últimos años la Corte por ejemplo, el tema de protección a las personas LGBTI por el tema de discriminación. Primero de discriminada porque sí o porque no. Ya ahora si una persona te discrimina por tu orientación sexual o por tu identidad de género, entonces yo voy, el Código de Policía me lo dice, que protege mis derechos, ¿cierto? Entonces no solo la Corte, sino que también en general todos los entes públicos están protegiendo nuestros derechos. Ahora, hay un tema muy importante, nosotros siempre brindamos y pedimos respeto y exigimos derechos, pero se deja entrever una problemática y es la endofobia. La endofobia es odio y discriminación al interior de la población LGBTI, o sea, y respetarse unas trans o otras. Entonces exigimos respeto pero no lo damos. En la mesa hemos tenido problemáticas porque llegan unas que porque aquella vino con la falda así o con el cabello tinturado, entonces empiezan a burlarse, a discriminar, y también trabajamos mucho en este tema para que las personas entonces entiendan que nosotros exigimos, pero también tenemos deberes y también debemos respetar tanto a los otros miembros de la población LGBT como a la comunidad en general. A veces se creen muchas personas que porque es que ya la Corte y nos han dado muchas sentencias, tenemos los derechos, pero entonces siempre que les dicen algo entonces se autodiscriminan y se creen pues como se revictimizan. Entonces nosotros también trabajamos mucho este tema con los talleres de habilidades para la vida, para que ellas empiecen a apoderarse y a saber que es que somos seres humanos y nos están brindando derechos, pero que también tenemos que respetar y tenemos unos deberes que cumplir. Pues Edwin, le veo mucha pasión en todo lo que usted dice y sobre todo porque se ve que efectivamente se han logrado grandes cosas durante por lo menos los últimos 5 años que usted me dice ha tenido la oportunidad de liderar este proceso en el municipio de Río Negro y apoyar otros espacios en la región, en este oriente antioqueño que como todo en el país seguramente habrá sido muy difícil el tema de la iglesia y que lo entienda, el tema de los docentes y los profesores hoy en las instituciones educativas, el tema de los autoridades mismas que tienen que atender este tipo de población. Pues veo que ha avanzado bastante de trabajo, lo felicito y pues muchísimas gracias por atender esta invitación de Protagonistas. Muchísimas gracias, Carlos, a usted y éxitos con este excelente programa que ha gustado mucho en nuestro territorio. Él es Edwin Mauricio Ordóñez, es activista de la comunidad LGBTI y un doliente de todos estos derechos que hoy todavía, digamos que tienen algunas situaciones donde pues no siempre se ha reconocido que hay allí ya obtenido unos logros importantes desde la Corte Constitucional y hoy en el país. Pues gracias por atendernos en este nuevo programa de Protagonistas. La próxima semana un nuevo invitado.